Les decía entonces, hace unos minutos, que uno de los factores condicionantes en pacientes o en personas de cierta edad, ¿no?, es la disminución del flujo salival, ¿no? Y me voy a explayar un poco en esto porque me parece muy importante. La mayor cantidad de pacientes que veo en mi práctica privada, ¿no?, con micosis bucal, con candidiasis, son pacientes precisamente que carecen del volumen suficiente de saliva, es decir, sufren de serostomía. Ese es el término de edad de oro. Fue pues impulsado por el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Me olvidé el nombre. Bueno, cuando trabajaba en el Colegio Ontológico del Perú, ¿no?, que invitamos a un grupo etario de doctores ya de una edad avanzada, ¿no?, para que se les diera facilidad de poderse reunir, ¿no? Y y los doctores propusieron de que como requisito para ser miembros de esa comisión tenían que tener más de 50 años, ¿no? Así que a alguien se le ocurrió que era un poco discriminatorio utilizar el término mayor de 50 o mayor de 60 o lo que sea, y se autodenominaron, el doctor Leoncio Lozano, ¿no?, en paz descanse. Se autodenominaron como el grupo de la edad de oro, ¿no?, en alusión a por lo menos al tener mínimo de 50 años para arriba, y me pareció simpática esta expresión. Entonces, en las personas que tienen más de 50 años o 50 años o más, es más frecuente tener estos problemas, ¿no? Ahí existe una asociación directa entre el síndrome de Sjögren y la micosis. Para los que no se acuerdan mucho de esto, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune producida por un exceso de anticuerpos. Se dice que es una enfermedad producida por una alteración del sistema inmune, en donde existe un exceso de determinado grupo de autoanticuerpos, ¿no?, que favorecen el desarrollo de esta enfermedad, ¿no?, que se caracteriza clínicamente por la disminución en la formación, en la producción, perdón, de moco, ¿no?, de las glándulas mucosas de todo el cuerpo. Y las glándulas mucosas que producen moco, valga la casi redundancia, me refiero, o nos referimos a la mucosa conjuntival, me refiero a la mucosa bucal principalmente, ¿no? Y también a la mucosa rectal, pero las más conocidas son la disminución en el flujo en la cantidad de moco en el ojo que produce el famoso ojo seco, y la sequedad de la mucosa bucal, que se conoce con el nombre de serostomía, con X, ¿no? Pero ambas forman, ¿no?, son expresiones clínicas o son nombres clínicos que le hemos dado en el caso de el ojo seco, los oftalmólogos, en el caso de boca seca o serostomía, los odontólogos, pero que forman parte de una patología sistémica llamada el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, el síndrome de Sjögren se caracteriza por el ojo seco, la mucosa conjuntival está seca, se reseca por la falta de lubricación. Eso produce una irritación de la conjuntiva, y el paciente presenta a veces lesiones erosivas o ulceraciones por la fricción del párpado sobre la conjuntiva debido a la disminución, en ese caso, de lágrimas, ¿no? La lágrima es una forma de secreción mucosa. Eh, Paralelamente o simultáneamente, las glándulas salivales también experimentan el mismo fenómeno. Lo que diferencia, en todo caso, una de otra es que debido a que las glándulas salivales, tanto mayores como menores, son superiores en número y en cantidad de volumen de moco, en este caso saliva, ¿no?, en cantidad de moco que producen con respecto a la glándula lacrimal o a las glándulas lacrimales, es por eso que el paciente experimenta primero, ¿no?, generalmente primero, una sequedad de la mucosa conjuntival, y dicen después o tardíamente también una sequedad de la boca. Lo cierto es que ambos grupos de glándulas están alterados, pero como existe mayor cantidad, ¿no?, hay cientos de glándulas salivales menores, ¿no?, además de las glándulas salivales mayores, entonces es más evidente en la mucosa conjuntival del ojo que en la mucosa de la boca, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces, cuando existe poco flujo salival, uno de los mayores problemas es que la saliva se vuelve viscosa, no se moviliza, no se desplaza, no se elimina de manera rápida, y entonces la estasis, ese es el nombre, la estasis, la retención de saliva por más del tiempo necesario,
favorece la proliferación de la Candida albicans, que es un hongo saprófito de la boca, ¿no? Entonces, al no haber un flujo salival adecuado, aumenta la producción de Candida albicans y se produce o se desarrolla la enfermedad, ¿no? Ese es uno de los factores, una de las formas en que se produce, digamos, unos factores condicionantes a que se produzca la candidiasis oral, ¿no? La micosis, por su parte, no solamente está asociada con el síndrome de Sjögren, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que la micosis es consecuencia, se produce necesariamente como consecuencia o de manera exclusiva por el síndrome de Sjögren. Lo que estoy diciendo es que el síndrome de Sjögren es un factor condicionante muy importante, en especial a partir de las personas de 50 años para arriba, que es donde se manifiesta mayormente esta enfermedad, ¿no? También se produce la micosis, y hablando de micosis, la candidiasis, en pacientes que usan algún tipo de prótesis removible de largo uso. Me refiero a la PPR, me refiero a la prótesis total, ¿no? Y también hay una infección candidiásica, básicamente cuando el paciente tiene alguna alteración en el funcionamiento del sistema inmunológico en general, ¿no? Algún tipo de inmunodepresión tardíamente una inmunosupresión que favorece justamente la aparición o el desarrollo de infecciones. La más frecuente, la que más abunda en la boca, en este caso, es la Candida albicans, ¿no? O sea, la candidiasis. El síndrome de Sjögren, como ya había adelantado, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Según la OMS, se hace evidente a partir de los 50 años, no es exclusiva de las personas de 50 años a más. Hay personas que tienen 100 años y no tienen necesariamente un síndrome de Sjögren tan evidente, ¿no? Pero lo tienen de alguna manera, porque, disculpen la comparación, el cuerpo es como una máquina, ¿no? Y la máquina necesita mantenimiento, pero pese al mantenimiento, tarde o temprano la máquina se va a desgastar y van a comenzar a aparecer alteraciones, en este caso enfermedades, que se hacen más frecuentes a partir de determinada edad, ¿no? Como el paciente no tiene secreción salival de manera adecuada, ya nos metemos a la boca, eh, las papilas gustativas se atrofian, ¿no? Y al atrofiarse las papilas gustativas, la persona ya no percibe el sabor de los alimentos de manera normal, ¿no? Y es ese paciente que cuando come le echa más sal de lo normal, porque siente de que la persona que ha hecho la comida no la sazona adecuadamente, y si la persona que tiene esta disgeusia, o sea, una alteración en el gusto, es la que cocina, le echa más sal, porque él prueba la comida y percibe de que le falta sal, y cuando todos comen la comida se dan cuenta que al contrario tiene mucha sal, ¿no? Y es que esta persona tiene una disgeusia, una hipogeusia, una disminución o una alteración en en la percepción del sabor o de los sabores, ¿no? En cuanto al diagnóstico del síndrome de Sjögren, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle en esto, tenemos a la gamografía de granulos salivales, algunos estudios inmunoquímicos para determinar o identificar cuáles son esos autoanticuerpos que están produciendo la enfermedad, y a veces es necesario hacer en el caso de la boca, una biopsia, pero la biopsia lo que refleja simplemente es la atrofia de las glándulas salivales menores, ¿no? Entonces, el síndrome de Sjögren como patología sistémica puede ser más evidente en la conjuntiva de los ojos, produciendo el famoso síndrome de ojo seco, en la boca, produciendo sequedad bucal o serostomía, y que de manera complementaria esta serostomía produce una alteración en el sabor y tardíamente ulceraciones bucales. Todo esto es el campo de cultivo ideal para la proliferación de hongos en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, la boca seca, desde el punto de vista clínico, se caracteriza porque abrimos la boca del paciente y se ve una mucosa bucal brillante. Uno pone el dedo, el guante se entiende, o el espejo, y el espejo se queda adherido, se queda pegado, ¿no? No corre, ¿no? Como usualmente vemos nosotros como clínicos y como buenos odontólogos, que son todos los que están presentes, no vemos que el espejo corre a través de la mucosa, se queda pegado, ¿no? Como que estuviera adherido ligeramente. Cuando ya la secreción salival está muy disminuida, no solamente se produce una
alteración en el gusto, sino que las mucosas en general, al friccionarse, yo estoy hablando y estoy moviendo la lengua 50.000 veces, estoy pasando la saliva 100.000 veces, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es frotar mi lengua con diferentes partes de la boca. Si la persona tiene una disminución de la saliva, no va a haber el elemento lubricante y por tanto se va a producir una irritación de la mucosa y un dolor en la mucosa porque la mucosa va a quedar erosionada o va a quedar lacerada. Y eso también es un caldo de cultivo favorable para que se produzca la candidiasis, ¿no? Esta es una fotografía, ¿no? Donde se ve una varicosidad en el carrillo, pero lo que llama la atención es la falta de saliva en el carrillo de esta persona, ¿no? Es una serostomía, una sequedad de la mucosa que es característica. Es una paciente que cada cierto tiempo viene al consultorio, ¿no? Con una queilitis angular, ¿no? Que no es, la queilitis angular no es otra cosa que una micosis localizada, ¿no? Se produce también, acá también vemos varicosidades, o sea, lo que diríamos varices de la lengua, pero varicosidad es un concepto aplicado a una vena de menor tamaño, son varicosidades. Nota que es una persona de avanzada edad, pero además es una lengua que queda brillante, ¿no? Pero por carencia de saliva. También se aprecia a veces una lengua con ranuras muy marcadas, que a veces vamos a ver después un paciente con lo que se llama clínicamente lengua escrotal, ¿no? Escrotal porque se parece al recto, ¿no? Al escroto, es el nombre, el término clínico, es decir, las papilas gustativas se atrofian. Voy a pasar rápido esto, ¿no? Estos son estudios de gammagrafía que le indicamos a los pacientes cuando queremos ver si las glándulas salivales están funcionando bien o no están funcionando bien, ¿no? En la foto de la derecha, la que está en color, creo que es más expresiva, las glándulas salivales, las parótidas, que son las más grandes, alargadas, deberían ser más grandes, más alargadas, más anchas. En el caso de este paciente, el círculo azul está marcando la producción de saliva en la glándula submaxilar del lado derecho, en este caso, y en el otro lado lo que está con una imagen de una línea de color blanco muestra una glándula salival que está afectada porque es de menor tamaño, ¿no? Eso es lo que caracteriza, en este caso, lo que se ve en la gammagrafía. En este paciente no se distinguen las glándulas salivales mayores, en este caso las parótidas están pequeñas, deberían ser alargadas en forma redonda. Ojo que la gamografía es un estudio digital, pero bastante difuso, ¿no? La interpretación podemos hablarla en otro momento, ¿no? También se puede cuantificar en las gamografías más modernas, donde nos indican de manera puntual y objetiva cuál es la glándula que está produciendo más o que está produciendo menos saliva, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la parte clínica. Y miren este paciente que tiene la lengua, ¿no? ¿Ven? Tiene la lengua totalmente roja, ¿no? Es una paciente que tiene también un enrojecimiento toda la semimucosa del labio y que le falta poquito para tener queilitis angular. Es una paciente que viene porque tiene un ardor tremendo en la lengua y cada día, incluso cuando pasa la saliva, cuando habla, le arde la lengua, le arde la mucosa del carrillo. Eso es por una serostomía marcada, ¿no? Vemos la boca de esta paciente, otra paciente, con queilitis angular, ¿no? Nosotros decimos, la mamá de forma tradicional dice, te ha besado la araña, ¿no? Lo que ha sucedido es que te has comido algo muy irritante. No, esa es una micosis, ¿no? Es una micosis. Y esta micosis es bastante común en pacientes que tienen una serostomía muy marcada, es decir, un síndrome de Sjögren muy evidente en la cavidad bucal. Nuevamente vemos la gamografía de esta paciente, en la cual se muestra que solo una glándula parótida tiene un tamaño más o menos normal. El resto de glándulas literalmente no está funcionando, ¿no? Se ha intentado una serie de tratamientos, pero la verdad que por el momento lo único que disponemos nosotros como herramienta para manejar la serostomía es el producto ceros, ¿no? De Dentait. No, no, yo no soy speaker de Dentait, ¿no? Pero yo sé reconocer pues, la calidad de los medicamentos cuando los veo, ¿no? Y uno tiene que orientar al paciente a
que tome medicamentos que realmente le sirvan, ¿no? Esto más que un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo, ¿no? Es un gel, ¿no? Que se adhiere a la mucosa bucal durante varias horas, ¿no? Y que permite que el paciente perciba una sensación parecida, ¿no? Parecida a la saliva que se produce normalmente. Esto forma una película sobre la mucosa y evita que al momento que el paciente habla o al paciente que el paciente hace cualquier tipo de gesto o vocalización de una palabra, la frotación de la lengua con los tejidos de la boca no produzca laceración o atrofia de las papilas linguales o laceración de la mucosa bucal, ¿no? Tiene dos presentaciones en forma de gel, otro en forma de pasta, como pasta dental. Es un producto que contiene también aloe, ¿no? Que permite una regeneración tisular del tejido.